texto, aquí estaban los tipos de fuerza, ¿no? Los empujones, los jalones, las fuerzas normales o fuerzas de reacción, fuerzas de tensión de cables o de cuerdas, el peso de los cuerpos, ¿no? Cualquier cosa tiene un peso, ¿no? Debido a la gravedad o a la atracción de la gravedad, entonces eso es un tipo de fuerza. Entonces hay más, ¿no? Por ejemplo, están las fuerzas de los imanes, ¿no? Las fuerzas magnéticas, la fuerza del viento, la fuerza del agua. Ya hay muchos ejemplos de fuerzas que se pueden estudiar en la naturaleza. Ahora lo que nos interesa en la asignatura es estudiar las fuerzas de los cuerpos en equilibrio. Por eso el tema se llama estática, porque los cuerpos están estáticos, ¿no? Sin movimiento con respecto a la superficie, ¿no? Con respecto al terreno, podemos decir. Entonces, para continuar con el repaso, estábamos viendo en el PDF cómo se calcula el peso de un cuerpo, ¿no? El peso es un tipo de fuerza, eso lo acabamos de decir, ¿no? Es un tipo de fuerza que se calcula mediante la ecuación masa por gravedad es igual a fuerza, ¿no? Es decir, W es el peso, o sea, la fuerza. Eso es igual a la multiplicación de la masa por el valor de la gravedad, ¿no? La masa de un cuerpo se mide en kilogramos, ¿no? O en gramos. En kilogramos sería en el sistema internacional. Y la gravedad en el sistema internacional está también en el PDF, es de 9,81 metros por cada segundo cuadrado. Entonces, este valor es muy importante porque es una constante universal, ¿no? La gravedad se utiliza para muchos casos, ¿no? Para muchos cálculos. A veces se redondea a 9,8, a veces redondea a 10 metros por cada segundo cuadrado, ¿no? Es el valor en el sistema internacional, ¿no? De la gravedad. Y en el sistema inglés, en pies, ya sería 32,2 pies por segundo cuadrado. Ya, entonces aquí les daba un ejemplo, ¿no? Alguno de ustedes debe pesar, o bueno, debe tener una masa de alrededor de 70 kilogramos, ¿no? Entonces eso ya ustedes sabrán, ¿no? Algunos también tendrán su masa de 60, de 65, de 55. Pero estamos poniendo en este caso que tenemos una persona de 70 kilogramos de masa, eso lo multiplicamos con la gravedad y nos va a dar el peso, ¿no? Más abajo está el cálculo, 70 por 9,81 nos da 686,7 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque hemos multiplicado los kilogramos de la masa con esta unidad de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces sale esta conjunción de unidades, y esa conjunción de unidades se le llama la letra N nada más, de Newton, ¿no? Ese es un Newton, es la combinación de masa en kilogramos y aceleración en metros por cada segundo cuadrado, ¿no? Es el Newton. Ahora en el sistema inglés, ahí tienen el ejemplo, eso no lo vamos a pasar hoy día, lo han debido leer o lo pueden volver a leer, pero podemos decir que esa persona o una persona que tiene 70 kilogramos de masa va a tener un peso de 686,7 newtons. En el sistema internacional sería este valor, ¿no? En newtons. Y en el sistema inglés, 154,49 libras. ¿No? Entonces, así pueden hallar el peso de las personas, ¿no? De los cuerpos, de cualquier objeto en realidad. También en las tablas de conversiones, si es que buscan en algún lugar, van a poder convertir de kilogramos a newtons, solamente con factores de conversión, o de kilogramos a libras, también con factores de conversión. Entonces así sería más fácil, ¿no? Pueden hacerlo, pero usando la fórmula esta, también tiene que salir lo mismo, ¿no? Entonces hagan el intento, ¿no? De hacer con factores de conversión o con la fórmula, les tiene que dar lo mismo.
Ahora hay un concepto muy importante que se llama momento de una fuerza. En la estructura, bueno, en las estructuras es fundamental este cálculo, esta magnitud, porque interviene en muchas cosas, ¿ya? En muchos cálculos de la resistencia de las estructuras. Entonces tiene que ser un valor que se lo aprendan bien. Su forma de calcular es sencillo, es simplemente fuerza por distancia, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cómo se maneja ahora esto de la fuerza y distancia? Bueno, la fuerza es un vector, ¿no? Como este vector azul de acá, es un vector que va a tener su valor. Por ejemplo, más arriba teníamos el cálculo del peso, ¿no? En newtons de una persona. Este sería un vector, también un vector de fuerza que apunta siempre hacia abajo, ¿no? Aquí está. En este caso de este cuerpo, esta flecha roja es el vector peso, ¿no? Entonces, podemos conocer el valor de una fuerza, ¿no? El valor en este caso del peso o de otra fuerza. Su módulo va a ser un valor de newtons, por ejemplo, ¿no? Ese sería su tamaño, bueno, su valor en cantidad de la fuerza, ¿no? Digamos 1000 newtons o un kilonewton, ¿no? Que es lo mismo que 1000 newtons. 2000 newtons, cualquier valor, ¿no? 300 libras, el módulo de esta fuerza, entonces lo podemos conocer. Pero ahora, para reemplazar en la fórmula de la fuerza, basta que reemplacemos ese valor de número y unidad, ¿no? Digamos 300 newtons. Ahora, para la distancia es la situación, eso hay que saber manejar bien. La distancia es esta en este caso, pero ¿cómo se halla? Miren, digamos que al principio no estaba esta distancia, ¿ya? Digamos que esta distancia, esto no estaba ahí. Entonces, solamente vamos a tener la fuerza, ¿no? La fuerza y un eje de giro, porque los momentos se refieren a giros, ¿ya? Tratar de hacer girar un cuerpo con una fuerza. Entonces, ¿cómo va a hacer girar esta fuerza a un cuerpo? Va a ser siempre con respecto a un eje, ¿ya? Para calcular esto siempre hay que tener un punto de referencia que se llama eje. Y la distancia que necesitamos, aquí no está todavía dibujada, ¿no? Como pueden ver, no está ahí. Siempre tiene que ser perpendicular a este vector, bueno, a esta línea punteada en rojo, que es la línea de acción del vector. Entonces, al principio solamente va a estar el vector dibujado y sobre ese vector se dibuja una línea roja, ¿no? De referencia. Toda esta línea que está aquí segmentada en color rojo es como la extensión del vector. Entonces ahora hay que hallar del eje la distancia más corta a esta línea roja. Y esa distancia más corta a la línea, no al vector. ¿Ya? No tiene que ser específicamente el vector, a la línea del vector, ¿no? Toda esta línea imaginaria que puede ser infinita, la distancia más corta. Entonces, por ejemplo, si ustedes están parados aquí y quieren coser, digamos que esta es una pared, o es una línea de meta, ¿no? Digamos que es una línea de meta, y ustedes están corriendo, quieren llegar lo más rápido posible a esta línea de meta, ¿no? Si ustedes van a correr así, ¿no? En este sentido van a correr, o con esta inclinación. No van a correr hacia arriba, ¿no? Porque la línea roja les va a quedar un poco lejos. O no van a correr hacia este lado, ¿no? Igual les va a quedar lejos. Así van a correr lo más corto posible a la línea roja. Entonces, ese recorrido, así tiene que ser la distancia, ¿ya? Con ese recorrido de la forma más corta, ¿no? Y eso se llama distancia perpendicular, porque ese recorrido más corto siempre forma 90 grados en este caso con la línea del vector, ¿ya? Entonces la distancia podemos decir, la distancia perpendicular a la línea de acción del vector, o es la distancia más corta a la línea de acción del vector. Esa es la clave para dominar esta fórmula, ¿no? La distancia D es la clave, porque la F se conoce nomás, ¿no? Es fácil de conocer. Ahora, en este mismo ejemplo podemos ver que el vector
azul el vector F. Con respecto a este punto de giro, ahí puede hacer rotar, ¿no? A este objeto, que puede ser una piedra, digamos, todo este objeto. Lo puede hacer rotar con un giro así, ¿no? Como voy a dibujar ahorita, así. A ver, vamos a insertar una línea a mano alzada. Miren, ahí está la piedra, ahí está el punto de giro, y el vector empujando a la piedra lo podría hacer girar de esta manera, ¿no? Así, de esa manera. Entonces, ese es un giro que se llama antihorario, ¿ya? Si la piedra va a girar en ese sentido, así, como está con este dibujo a mano alzada de esta flecha, eso se llama giro antihorario, ¿ya? Entonces, otra fuerza, digamos que aplicamos otra fuerza aquí, podría ser girar la piedra en sentido horario también, ¿no? Entonces las fuerzas pueden hacer dos tipos de giro, o dos sentidos de giro, vamos a decir, ¿ya? Giro antihorario, que es así contra el reloj, por eso se llama antihorario, ¿no? Contra el avance del reloj, y el giro horario, o momento horario, que es como el avance del reloj, ¿no? A ver, veamos en este ejemplo, qué sucede con un sub y baja, cuando tenemos dos personas, una en cada extremo. En este caso tenemos a Juan y María. En el ejemplo se ve así: el peso de Juan va a ser un vector de fuerza, el peso de María va a ser el otro vector de fuerza. Aquí hay una distancia desde Juan hasta el eje de giro, o sea, que sería el centro de sub y baja, donde está una bisagra, ¿no? Para que el sub y baja pueda girar. Ese sería el eje de giro, y aquí está la otra distancia, ¿no? Entonces este ejemplo es muy sencillo porque tenemos la fuerza, y fíjense, la distancia ya forma 90 grados, ¿no? Aquí ya podemos ver, porque los pesos siempre son verticales, ¿ya? Siempre. Cualquier peso de cualquier cuerpo siempre apunta hacia abajo, así verticalmente, ¿ya? Siempre. Entonces, si este peso es vertical, si siempre es vertical, y aquí vemos que el sub y baja en la posición que está, podemos decir que es una posición inicial, en la posición que está en horizontal. Entonces, una horizontal con una vertical ya forman 90 grados. Entonces aquí ya se cumple el requerimiento de que la distancia forme 90 grados con el vector fuerza. Entonces este ejemplo es muy sencillo, solamente hay que reemplazar datos, ¿no? Pero primero hay que calcular el peso de cada niño, porque en el ejemplo yo les daba las masas nomás, ya las masas de cada niño. Y ustedes podrían calcular el peso multiplicando masa por gravedad, ¿no? Y aquí están los cálculos. El peso de Juan es masa por gravedad, sale 510,12 newtons. Su gráfico sería así. Este sería el vector peso de 510,12 newtons. Esta sería la distancia hasta el punto de giro, que forma 90 grados con el vector peso, ¿no? Entonces, esta distancia ya cumple el requerimiento de formar 90 grados, y ya se puede usar como dato para calcular el momento. Entonces, simplemente se multiplica el valor, el módulo del peso, por la distancia, que forma 90 grados desde el eje de giro hasta la línea de acción del vector, que sería este valor de 1,54. Y la respuesta, ¿no? El momento que genera el peso de Juan, que yo le he nombrado MJ, ¿ya? MJ sería el momento que genera el peso de Juan. Sale 785,58 newtons metro, ¿ya? Este valor, bueno, esta unidad se lee newtons metro. Y ahora, ¿cómo hace girar al sub y baja? Pues aquí podemos ver que Juan, con su peso, haría girar al sub y baja así, ¿no? Es decir, hacia abajo. Bueno, algunos pueden decir hacia abajo, pero en realidad el giro sería así, antihorario, ¿ya? Antihorario. Obviamente, esto ya es un tema médico,
Si alguien tiene alguna duda, por ahí estaba escuchando algo, me dicen nomás si tienen dudas, ¿ya? Entonces aquí está el dibujo, ¿no? Del giro que hace el peso de Juan. Pero ese giro, ese momento, se expresa con este valor, ¿no? 785,58 newtons metro, ¿ya? Este valor y sabiendo que es antihorario. Lo mismo se hace para María, ¿no? Algo similar. Se calcula su peso con masa por gravedad y sale 441,45 newtons. Su distancia igual forma 90 grados con la línea de acción del vector. Este es el valor de la distancia, 1,62 metros. Se reemplaza en la fórmula del momento, ¿no? Fuerza por distancia. Esa es la ecuación básica del momento. Fuerza por distancia, nada más. Pero no se olviden, la distancia es la que forma 90 grados, ¿no? Con la línea de acción. Y la respuesta es que el momento que hace el peso de María, aquí dice momento de María, ¿ya? Es de 715, bueno, aquí está el resultado, 715,15 newtons metro, ¿no? Y el giro es horario. Eso lo podemos ver claramente, que María, al sube y baja, lo hace girar con esta tendencia, ¿no? O lo haría girar de esta manera. A ver, si María, digamos, ganase y el sub y baja se mueve a su favor, María lo haría girar de esta manera, ¿no? Eso es claro, ¿no? Haría este efecto de giro. Y eso se llama momento horario, hemos dicho, ¿no? Momento horario. Bueno, aquí hay otro ejemplo con la aplicación a una viga, ¿no? Esto es importante porque hoy día también vamos a avanzar más sobre vigas. Ahora, en este caso, hay dos apoyos, ¿ya? Cuando tenemos vigas, generalmente hay varios apoyos, pero en la materia de estática se analiza solamente dos apoyos y una viga. Entonces, en este ejemplo que les he enviado, tenemos una viga con una carga de 900 newtons a cierta distancia X, ¿no? Desde el apoyo A. Este apoyo A puede ser una columna, puede estar apoyado encima de la tierra, encima de una estructura de otra viga, digamos, pero está apoyado encima de algo, ¿no? Y este apoyo B igual encima de algo, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular, dice, vamos a calcular, inciso A, calcular el momento que genera la carga con respecto al apoyo A, ¿no? Es decir, esta carga es un peso, es un vector hacia abajo, ¿no? Que apunta hacia abajo verticalmente, genera un momento con respecto a este punto, ¿no? Con respecto a este punto A, y ese momento podemos ver que va a ser en sentido horario, ¿no? En sentido horario, porque si digamos esto se desprendiese de este apoyo B, si se desprendiese, digamos, el apoyo B no existiera, entonces la viga giraría en sentido horario, ¿no? Giraría así giraría. Bueno, entonces es lo que vemos en este gráfico. Aquí está el peso, la distancia, este valor de X vale 1,5 metros, forma 90 grados con la línea de acción del peso. Y el cálculo es como en el sub y baja, ¿no? Pero ahora ya tenemos el peso directamente, ya no hay que calcular masa por gravedad, porque aquí el peso ya está en newtons, ¿no? Ya no hay que estar multiplicando otra vez por la gravedad para calcular el peso, ¿no? Porque ya está en newtons. Este es el valor del peso definitivo del bloque en newtons. Entonces multiplicamos esta fuerza de 900 newtons por la distancia, que forma 90 grados. 900 por 1,5 sale 1350 newtons metro. Y como les decía, el giro es horario, porque ese peso a la viga, no estamos hablando en este caso de la viga, lo haría girar en sentido así, horario. Vuelvo a repetir, así sería el giro. Esa es la solución para el inciso A. El giro es este horario y este es su valor. Ahora, la otra pregunta es calcular el momento
que genera la carga con respecto al apoyo B. Entonces vemos que esta carga también puede hacer girar la viga con el apoyo B, con respecto a este punto de apoyo B. Si no existiera el apoyo A, la carga haría girar la viga en este sentido, ¿no? Es decir, así. Y eso se llama giro antihorario, ¿no? Y la distancia va a ser desde aquí hasta desde esta parte de la carga hasta el punto B, ¿no? Como en este gráfico. Así. Entonces ahí está dibujado el vector de peso del cuerpo. Este sería el punto de apoyo. Y tenemos la distancia. Ahora, esta distancia se puede hallar de distintas maneras, ¿no? O puede ser un dato también. Eso ya depende del ejercicio. En este caso había que hallarlo, ¿no? Porque nos daban la longitud total de la viga, que es 4 metros. A eso se les restaba la distancia X, que es 1,5 metros, y salía 2,5 metros, que vendría a ser toda esta distancia, desde la carga hasta el apoyo B. Entonces, multiplicando los dos valores, fuerza por distancia, tenemos 2250 Nm, pero con giro antihorario, no se olviden, ¿no? Porque esta carga, con respecto al punto B, hace un giro antihorario. Entonces, hay dos situaciones, ¿no? Con respecto al punto A, la carga hace un giro horario, pero con respecto al punto B, esta carga hace un giro antihorario. Entonces siempre hay que saber cuál es el punto de referencia, ¿no? El eje de giro. Y los valores salen diferentes, ¿no? Porque hay diferentes distancias. Este es 1350 y este es 2250. Bueno, y aquí les da un ejemplo, finalmente les da un ejemplo sobre cómo hallar el momento cuando se tiene una situación de esta manera, ¿no? Cuando hay dos distancias, una distancia horizontal y una distancia vertical, puede haber más situaciones, ¿no? Pero en este caso queremos calcular el momento que genera la fuerza de 3 kilonewtons, o sea, este vector de 3 kilonewtons, con respecto al apoyo izquierdo, dice, ¿no? O sea, con respecto a este punto de apoyo. Entonces, para eso se analiza de la siguiente manera. Miren aquí, alguien podría pensar que hay que sumar las distancias, ¿no? 0,70 más 8 metros, ¿no? Para calcular, porque fíjense, esta punta de flecha parece que está bien lejos, ¿no? De este apoyo izquierdo, ¿no? Parece que está bien lejos y la distancia parece que va a ser sumar toda esa distancia pequeña más toda la distancia larga para llegar a este apoyo izquierdo, pero no es así. No se dejen entonces, no se dejen llevar así por la intuición de esa manera, sino que cumplan con los 90 grados que tienen que formar el vector con la distancia. Entonces ahorita vamos a ver cómo se dibuja esos 90 grados, ¿no? Con la distancia. Y ese dibujo es así, ¿no? Entonces, lo que he hecho es al vector de fuerza alargarlo, ¿no? Lo he alargado hacia atrás un poco y hacia adelante lo he alargado mucho para poder dibujar la distancia más corta. Entonces, nuevamente imagínense que son ustedes este apoyo izquierdo y quieren llegar a esta meta, ¿no? Quieren llegar a esta meta corriendo. Toda esta línea roja es la meta, ¿no? que es la línea roja del vector, ¿no? Es la línea de acción del vector. Entonces, para llegar a la meta, ustedes van a correr directo, ¿no? Van a tener que correr así, cortito. No van a tener que correr así en diagonal, así todo largo, ¿no? La cuestión no es llegar al vector, es llegar a esta línea roja, les decía, ¿ya? A la línea de acción del vector. Entonces, para eso correrían bien cortito, digamos, de aquí directo hasta aquí, ¿no? Y esa es la distancia que buscamos. Eso nada más es. Esa además tiene que formar 90 grados con la línea de acción y forma 90 grados. ¿Y cuánto mide esta distancia verde? Pues eso estaba como dato aquí al costado, ¿no? Aquí dice que la altura de esta viga es 0,70, entonces esta distancia es 0,70. Y lo que necesitamos es justamente esa distancia que sería también esta distancia, ¿no? Y listo, ya está solucionado.
simplemente hay que aplicar ahora la fórmula que dice que el momento es fuerza por distancia, ¿no? Ya tenemos la fuerza como dato, que es 3 kilonewtons, y la distancia había sido esta distancia de 0,70 nada más. Se multiplican ambos, 3 por 0,70, 2,1. Ahora las unidades, como la fuerza estaba en kilonewtons y la distancia en metros, salen kilonewtons metro. ¿Ya? Esa sería la unidad de esta respuesta. Ahora sí, aquí vamos a empezar con la continuación del PDF que les envió la otra vez. Esto que están viendo, la primera ley de Newton, recién lo vamos a avanzar hoy día y recién se los voy a enviar también en PDF. Y también les voy a enviar este video para que lo puedan repasar. Bueno, algunos tal vez deben conocer las 3 leyes de Newton, deben acordarse un poco. La primera ley de Newton se llama ley de la inercia. Un cuerpo inerte generalmente es sinónimo de cuerpo sin movimiento, ¿ya? Entonces vamos a decir que la primera ley de Newton nos indica que todo cuerpo permanecerá en reposo siempre y cuando la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre este sea igual a 0, ¿ya? Es decir, la sumatoria sea igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? En este gráfico podemos ver, bueno, vamos a decir que este cuerpo está inerte, ya está sin movimiento, o está en reposo también se le dice. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Que todas estas fuerzas que ven acá, por ejemplo, esta fuerza roja es una fuerza, digamos, de alguien jalando al cuerpo, ¿ya? Digamos que alguien está intentando jalar el cuerpo con 30 newtons de fuerza. Esta fuerza básicamente se anularía con esta otra fuerza Fr, que es la fuerza de rozamiento, ¿no? En los tipos de fuerza que hemos pasado hoy día al principio de la clase, en los tipos de fuerza existe la fuerza de rozamiento, que es básicamente, ustedes saben que todos los cuerpos rozan con las superficies, ¿no? Por ejemplo, si tratan de patinar sobre tierra con sus zapatos no van a poder, mientras que si patinan sobre azulejo pueden un poco, ¿no? Pero igual se frenan al final de cuentas. Entonces es como una fuerza de freno, ¿no? La fuerza de rozamiento. Entonces cuando alguien trata de jalar de un cuerpo, aparece la fuerza de rozamiento frenando al cuerpo, ¿ya? Y si esta persona, o si esta fuerza es muy baja como para lograr mover el bloque, podemos tratar de jalar una caja grande, por ejemplo, ¿no? Bien pesada, de una maquinaria, y ni aunque jalemos con 30 newtons o con un poco más, no vamos a poder moverlo, ¿no? Entonces, esta fuerza de jalar, digamos, o tirar de algo, puede ser anulada tranquilamente con la fuerza de rozamiento y la caja seguiría sin movimiento, ya suponiendo que es una caja grande y difícil de jalar, difícil de mover. Entonces, esta fuerza roja se anula con Fr y en el eje X la sumatoria sale 0. En el eje Y también va a salir 0, fíjense, tenemos un peso, el peso de la caja, y esta fuerza N es también en los tipos de fuerza lo que se veía como fuerza de reacción, ya reacción. Básicamente la caja es como si empujara a esta superficie, ya digamos que es el piso, el suelo, toda esta línea negra, es como si la caja empujara con su peso a la superficie y el peso reacciona, ¿ya? Y esa reacción se le llama a veces fuerza N, fuerza normal. Entonces en el eje Y también se anulan las fuerzas entre sí. Esto se anula con esto y sale 0, sale el vector nulo, ese sumatorio. Ya, y de esa manera en los dos ejes, tanto en el eje X sale 0 y en el eje Y sale 0, todo sale 0, entonces el cuerpo está sin movimiento. Ahora, podría suceder que podemos aumentar esta fuerza, ¿no? De 30 newtons ya con una máquina. Ya podemos ir a traer un tractor o cualquier grúa y en vez que sea una persona jalando esto con 30 newtons porque es una fuerza muy baja,
ya lo conectamos a una cadena y luego un tractor o una grúa y empieza a arrancar y esto aumenta a 30.000 newtons, digamos, 30.000 newtons o más, una gran fuerza. Y ya se puede vencer esta FR y la caja ya se va a empezar a mover. Y en ese caso, cuando esta fuerza roja de jalar el objeto y es muy grande y vence a la fuerza FR, la sumatoria ya no daría cero, ¿no? Y el cuerpo empezaría a moverse y eso ya pertenece al tema de dinámica, ya no sería estática. Pero en este caso, cuando se igualan, da cero, eso es estática. Ahora, necesitamos también conocer la tercera ley de Newton. Dice que dos cuerpos interaccionan. Y cuando interaccionan, hay fuerzas que se repelen, ¿ya? Siempre sucedería esa situación. En este caso, cuando la persona trata de impulsar al balón con un empuje, ¿no? Bueno, con una patada, entonces esa sería esta fuerza roja, ¿no? La fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B. O sea, el balón es el cuerpo B, ¿no? Y la persona, el pie es el cuerpo A. Entonces, esta sería la primera fuerza, que todo el mundo lo puede apreciar, ¿no? Pero lo que todo el mundo no aprecia, en realidad, lo que no sabían, no sabe todo el mundo, es que existe una fuerza de sentido contrario, que también el balón empujaría al pie del futbolista, ¿ya? Con la misma fuerza que el futbolista empuja a la pelota empuja al futbolista, al pie del futbolista. La misma fuerza, ¿ya? La ley de acción y reacción dice eso, que si un cuerpo A ejerce una fuerza de acción sobre un cuerpo B, el cuerpo B reacciona con la misma fuerza pero en sentido contrario, ¿ya? Entonces, por eso está la flecha hacia el otro lado. Eso nada más es la ley de acción y reacción. En este caso, es como el caso de hace rato de aquí arriba, peso y fuerza normal, o sea, fuerza de reacción, esto es lo mismo. Peso del cuerpo es siempre masa por gravedad, ¿no? Entonces, esto es el peso del cuerpo. El peso del cuerpo empuja digamos que esto es una mesa, ya la parte naranja, digamos que es una mesa. El peso del cuerpo verde es como si este peso empujara la mesa, ¿no? Lo empujara y eso obviamente, ¿no? Si el peso va a ser muy grande, inclusive puede vencer a la mesa, ¿no? Pero la está empujando con su peso. Ahora, si no la vence, se queda todo estático, sucede que la mesa reacciona. Miren, desde este punto, desde el lugar de contacto con la mesa reaccionaría con una fuerza hacia arriba, que una fuerza de reacción que se llama N, normal, ya fuerza normal. Entonces, si todo está quieto, si el cuerpo, todos los dos cuerpos están quietos, entonces esta fuerza roja se anularía con la fuerza azul por la primera ley de Newton, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, los dos vectores se anularían, ¿no? Y tendrían el mismo valor. Digamos que el cuerpo verde pesa 20 libras. La fuerza normal también tiene que valer 20 libras. Y se anula, ¿no? Porque tienen sentidos contrarios. Ahora sí vamos a avanzar lo que son reacciones en vigas, ¿no? Y de esto va a ser la segunda práctica, ¿no? Que les voy a enviar para que las resuelvan. Y también va a estar en el control de avance, ¿no? En el último control de avance que también les voy a enviar después. Reacciones en vigas. Entonces una viga, como pueden ver en las viviendas, en los edificios, generalmente es una estructura así, ¿no? En forma de rectángulo, bueno, con una sección rectangular y se extiende hacia lo largo, ¿no? Esa es una viga. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las vigas? ¿Cómo las vamos a estudiar? Les vamos a estudiar apoyadas en dos cosas. Este dibujo que parece un triángulo sobre una superficie se llama articulación, ¿ya? Se llama articulación. Y es como la articulación, digamos, del codo. Es que, digamos, que sujetaría a la viga en este punto y la viga podría girar como un codo, ¿ya? Como una bisagra, como las puertas pueden girar cuando se les instala una bisagra de unión, ¿no? Ahí. Entonces, esa es una articulación. Y el otro dibujo va a ser
rodillo. Ya se va a llamar rodillo de esta manera el dibujo cuando es una rueda, un redondo. Y es como una articulación también, ¿ya? Es como si aquí estuviese unido esto con una articulación, con una bisagra, pero aparte de eso, esto puede rodar, es decir, puede moverse hacia la derecha, o puede rodar hacia la izquierda, puede rodar un poquito, ¿ya? Para dejar libre ese movimiento, ¿no? De rodar. Pero los dos apoyos aseguran que la viga se puede quedar así, estática, quieta, ¿ya? No porque el rodillo ruede se puede, digamos, salir de la viga, ¿no? Está sujetada a la viga como una bisagra, les decía aquí, ¿no? Entonces, está bien sujetada a la viga. Entonces, aquí hay una bisagra, aquí hay otra bisagra, se quedaría bien sujetada a la viga y funciona como una estructura ya para puentes, por ejemplo. Ahora, el dibujo del rodillo también puede ser así, ¿no? Como les decía, como una articulación, pero con ruedas, ¿ya? Aquí están las ruedas por aquí abajo. Entonces, o bien así el dibujo. Y ahora, ¿cómo se estudian la articulación y el rodillo? Pues son apoyos, les decía, ¿no? Y es como colocar un objeto, como colocábamos aquí el cuerpo sobre la mesa, ¿no? Este cuerpo se apoya sobre la mesa. Ahora las puntas de una viga, los extremos de una viga, se pueden apoyar sobre columnas o sobre otras vigas, les decía, y esos son sus apoyos, ¿no? Todo el extremo va a estar, digamos, esto libre, ¿no? En vacío. Solamente se apoya, ¿no? En este caso, fíjense, ahí está, solamente apoyado en los extremos, todo lo del medio está vacío. Y ahora, ¿cómo funciona una articulación? Funciona como un apoyo con dos reacciones, ¿ya? Es decir, cuando la viga se apoya en la articulación, le genera fuerzas a la articulación, o la está aplastando, la está empujando, esta viga a la articulación, y la articulación reacciona. Como hace rato reaccionaba la mesa hacia arriba con el cuerpo, entonces la viga empuja la articulación y la articulación reacciona también hacia arriba y también reacciona en sentido horizontal. Entonces una articulación, como dice acá, esta teoría la van a volver a leer cuando lo tengan descargado, siempre presentará dos reacciones, una vertical y otra horizontal, ¿no? Vertical y horizontal. Entonces, cuando vean este dibujo de articulación, dibújenle dos reacciones, ¿ya? Pero no se olviden, este dibujo tiene que estar sin rueditas, sin rueditas. Esa es la articulación, sin ruedas. Ahora, cuando vean un dibujo así de una rueda, ese es un rodillo, aquí está un rodillo, aquí está otro rodillo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el rodillo? Un rodillo siempre presentará una sola reacción, y esa reacción tiene que ser perpendicular a la superficie de apoyo. Bueno, básicamente, esta es la superficie de apoyo, ¿no? Este de acá es la superficie de apoyo, que es una horizontal, ¿no? Entonces la reacción aquí va a ser vertical, ¿no? Pero una sola reacción, ¿ya? Como vemos aquí en este rodillo, en el apoyo B, que es un rodillo, hay esta sola reacción, ¿ya? Esta sola reacción, que sería una vertical, ¿no? Y es vertical porque el rodillo está encima de está encima de una horizontal, ¿no? De una superficie horizontal. Este otro rodillo también está encima de una superficie horizontal, tendría un apoyo, una reacción vertical, y sería la única reacción, ¿ya? Ahora, a la reacción sobre de horizontal, ¿ya? Y también por el punto de apoyo donde está. Y por ejemplo, aquí es el punto A, este es el punto B, C. Esta reacción, que es una vertical, la vamos a llamar vertical en A, ¿no? O sea, reacción vertical en A. Esta reacción, que es horizontal y está en el punto A también, en el apoyo A, la vamos a llamar HA, que sería horizontal en A. Y estas reacciones que son verticales, que están en los rodillos, las vamos a llamar vertical en B, vertical en C, ¿no? Entonces, en esta figura hay cuatro reacciones, ¿no? Tres verticales y una horizontal, debido a esta fuerza que está cargando sobre la viga.
Ahora, estas cuatro secciones o las secciones en una viga son incógnitas, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando tenemos una viga y le cargamos un peso, una fuerza, entonces hay que saber calcular cómo se distribuye esta fuerza en los apoyos, ¿no? De toda esta fuerza, cuánto le genera de carga a este punto, cuánto a este punto y cuánto a este punto, ¿no? Entonces, esas son las reacciones, ¿ya? Las reacciones son la transmisión de esta fuerza a cada apoyo, ¿no? Digamos, si esta fuerza, digamos que es de 1000 kilogramos fuerza. Entonces, podría ser que estos 1000 kilogramos fuerza en total se repartan de la siguiente manera, que al apoyo A le toque 400, ¿ya? Toque 400 kilogramos fuerza. Entonces, la sección sería de 400 kilogramos fuerza. Al apoyo B le toque 500 kilogramos fuerza, de 2000 kilogramos fuerza, que es esta fuerza F, le toque 500 al apoyo B, y la reacción B va a ser 500, ¿no? Y al último, que está más lejano, le toque 100 nada más, 100 kilogramos fuerza, le toca soportar este apoyo, la reacción va a ser de 100 kilogramos fuerza. En total, las tres fuerzas, las tres reacciones BA más BB más BC, 1000, porque si esta fuerza es 1000, tiene que ser 1000 en total, ¿no? 1000 contra 1000 sale 0, entonces se anula, ¿no? Ya, entonces les decía, este puede ser 400, este puede ser 500 y este puede ser 100. 400 más 500 más 100 suman 1000. Contra estos 1000 de la carga total se anula. Así se analiza una viga básicamente. Ahora, el método para hacer el cálculo consiste en 4 pasos básicamente, ¿ya? Bueno, el primer paso va a ser dibujar la viga nuevamente, o bueno, tal vez no es necesario dibujar la viga nuevamente, pero sí es necesario dibujar las reacciones en los apoyos. No olvidar que se dibujan dos reacciones en las articulaciones o en la articulación, mejor dicho, y una sola reacción en el rodillo, ¿ya? Eso tienen que recordar. Solamente dos reacciones en la articulación y una sola reacción en lo que se llama rodillo, ¿ya? Ese es el primer paso, dibujar nada más. El segundo paso es aplicar una que se llama sumatoria de momentos es igual a 0, ¿ya? Entonces esta ecuación es sumatoria de momentos igual a 0. Entonces para eso hay que saber calcular momentos, ¿no? Y eso no es tan difícil, no es nada difícil cuando las fuerzas son como esta, por ejemplo. Esta fuerza es vertical. Con esta distancia horizontal al punto A, por ejemplo, si la distancia ya forma 90 grados, ¿no? Entonces aquí no hay nada difícil, solamente hay que conocer la distancia de aquí hasta aquí. Con esa distancia trabajamos, ¿no? Fuerza por distancia es momento, ¿no? Entonces aplicamos sumatoria de momentos igual a 0, es decir, hay que sumar ahora todos los momentos, ¿ya? Todos los momentos. Y aquí, por ejemplo, con respecto al punto A, con respecto al apoyo A, esta fuerza hace momento, porque tiene toda esta distancia, ¿no? Sería fuerza por su distancia. Esta reacción es una fuerza también. Sería esta fuerza por su distancia desde aquí hasta el apoyo A. Y finalmente esta fuerza, la reacción BC, esta fuerza por toda esta distancia hasta el punto A. Entonces ven ahí varios momentos que hay que sumarlos y toda esa sumatoria igualar a 0. Entonces cuando hacemos eso, dice, con esto se logra resolver una de las reacciones verticales. Cuando se aplica esta ecuación, inmediatamente como resultado vamos a obtener una reacción vertical, o sea, una respuesta ya vamos a obtener de una incógnita, ¿no? Una de las reacciones verticales. Ahora, esta sumatoria se hace con esta ley de signos o con esta convención. Los giros antihorarios van a ser negativos y los giros horarios van a ser positivos. En el libro de Goñi Galarza, si quieren revisar, está al revés.
este giro antihorario está como positivo y este giro horario está como negativo, pero eso no importa, porque cuando se iguala a 0, toda esta ecuación la podemos multiplicar por menos 1, ¿no? Multiplicar miembro a miembro por menos 1 a los 0, ¿no? Y a los momentos que estén en este lado izquierdo de la sumatoria, los momentos que estén, a cada uno lo va a cambiar de signo, ¿no? Si lo multiplicamos por menos 1. Entonces, por eso, no importa si le aplicamos esta ley de signos que ven aquí en la pantalla, que yo le he puesto así, que siempre lo aplicamos así para vigas, o si aplican la ley de signos que está en el Goñi-Galarza, que les decía que está al revés, ¿no? El anterior está como positivo y el horario está como negativo, entonces no importa, ¿ya? Entonces, eso se da igual por este 0 que está aquí después del igual, ¿no? Después de esta ecuación de signo igual, por ese 0 da lo mismo. Y también da lo mismo cambiar los signos a esto, a la ley de signos o a la convención de signos para la sumatoria de fuerzas verticales. Igual funciona, porque igual está aquí un 0 como segundo miembro de la ecuación. Pero en Goñi-Galarza, en los demás libros, esto sí no, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, como convención de signos para fuerzas verticales. Esto va a ser el tercer paso. Aplicar la ecuación sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿Ya? Eso significa esta ecuación. Sumatoria de fuerzas verticales. Ya, entonces para la sumatoria de fuerzas verticales vamos a aplicar los que apunten hacia arriba positivos, los que apunten hacia abajo negativos. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de hallar la otra dirección vertical. La otra dirección vertical va a poder ser hallada con esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación de acá. Y finalmente vamos a aplicar esta tercera ecuación que dice sumatoria de fuerzas horizontales, ¿ya? Entonces aquí, esto vamos a copiar. Sumatoria de fuerzas horizontales, ya es en este caso. ¿Ya? El cuarto paso entonces es aplicar la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. ¿Con qué finalidad? La finalidad es hallar la dirección horizontal, ¿ya? Y la ley de signos que vamos a aplicar es los que apuntan a la derecha positivos y los que apuntan a la izquierda negativos, ¿no? Entonces es igual, no cambian los libros. Ahora sí un ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a resolver esta viga. Miren esta viga. Aquí hay una articulación, no se olviden, cuando no tienes rueditas, nada de ruedas, es una articulación. Y aquí está el que tiene rueditas,